queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los oyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y es empleada para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva, o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina, para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía el de Dios en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Felix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock, San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 45, donde se lee: toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Si vas mejorando, el enemigo te salta con mayor violencia. Te asombras por ciertos ataques suyos, tanto más fuertes y repentinos, cuanto más estás en armonía contigo y con todo. Llegas incluso a pensar que era mejor cuando era peor. Esto no te ha de sorprender. Dios y el enemigo obran en ti de maneras opuestas, según tu condición diferente. Si cometes el mal, el enemigo te deja en una paz perniciosa para tenerte en esclavitud, mientras Dios te inquieta para liberarte de ella. Si en cambio obras el bien, Dios te mantiene en una paz serena, mientras el enemigo se hace sentir ruidosamente para perturbarte, para entristecerse y desalentarte con el intento de hacerte desistir o al menos obstaculizarte. El Señor, hermano que me escuchas, aunque lo sientas menos, siempre está cerca de ti. Y permite esto para que tú adquieras una paciencia más grande, adquieras una esperanza más pura, adquieras una alegría más probada y una fuerza más experimentada. Pero está atento a no caer. Sería desastroso. Sobre todo, que no te asustes
y ten en cuenta que siempre sientes más fuerte el espíritu que combates y más débil al que sigues. Pero eso es normal. No adviertes la corriente del agua que te traslada velozmente, a diferencia de ella, contra la cual estás nadando. Si sientes oposición, es porque te estás oponiendo. El espíritu que cierras fuera de la casa va a forzar la puerta y hacer ruido para entrar. Aquel a quien hospedas está contigo tranquilo como en su casa propia. Seguimos leyendo el versículo 45. El final de aquel hombre viene a ser peor que el principio, dice el Señor Jesús. Hermanos, es peor caer de la cima que estar sentado a pie del monte. Quien no está dispuesto a continuar la lucha contra el mal, viene a ser tibio, vomitable para sí y para Dios, como lo anuncia Apocalipsis, capítulo 3. Mientras vivimos, siempre estamos expuestos al mal. Es posible también la apostasía, como lo dice Hebreos capítulo 10. Pero Dios es cercano y ayuda para que la lucha temple nuestras fuerzas, para que purifique nuestra esperanza y afine nuestro amor. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Dice el Señor, el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Lo dice en Mateo, capítulo 24. Y con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Lo dice Lucas, capítulo 21. Seguimos leyendo la escritura. Así le sucederá también a esta generación malvada. Hermanos, la venida del Señor Jesús ha marcado la liberación del mal, pero este se ha desencadenado más fuertemente y llevó a sus contemporáneos a una situación peor, hasta el pecado contra el Espíritu Santo. El Hijo de Dios, que también es el Hijo del Hombre, que está siempre en lo profundo del corazón del creyente, no le quedará otro medio sino entrar en el corazón de la tierra y así dar su señal, la del amor indefectible. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 46 a 50, donde se lee: todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estos son mi madre y mis hermanos, dice el Señor Jesús, extendiendo la mano sobre aquellos que han extendido la mano para comer su alimento, que es cumplir la voluntad de Dios, como está en Juan capítulo 4. En cada uno de estos versículos se habla de madre y hermano. Al final se habla también de hermana, hermana de Jesús. Hablan de eso el narrador, un anónimo, y 3 veces Jesús mismo.
El tema concierne claramente el de ser consanguíneos de Jesús. El evangelista Marcos refiere el episodio con otra connotación. Es la ápice de la crisis, lo dice Marcos capítulo 3. El apóstol Mateo lo coloca como una conclusión positiva de 2 capítulos de crisis. El Señor Jesús nos trae el conocimiento y el amor recíproco del Padre e Hijo. El don sublime desplaza toda expectativa, incluso la de Juan el Bautista. Su generación no lo comprende, como está Mateo capítulo 11, y le piden señales, como tengo Mateo capítulo 12. También los suyos, como lo refiere Marcos capítulo 3, lo creen fuera de sí. El apóstol Mateo omite este detalle negativo y muestra ahora que quién es el discípulo de Jesús, uno que forma parte de su familia. Los 2 capítulos se cierran así, con una apertura positiva. Jesús ya no está solo. Al parentesco de la sangre le sucede el del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conoceremos así. Lo dice en 2 Corintios capítulo 5. Nace la familia del Hijo de Dios, con madre, hermanos y hermanas. Existe un parentesco con Dios. Somos su linaje, lo dice Hechos capítulo 17. Abierta a todo creyente, cercano y lejano, se basa en el cumplimiento de la voluntad del Padre, que se expresa en la palabra del Hijo. Uno se convierte en la palabra que escucha y cumple. Ella es una semilla que genera según la propia especie, como lo anuncia Mateo capítulo 13. Hermanos, quien acoge al verbo tiene el poder de llegar a ser hijo de Dios, engendrado no de la carne ni la voluntad del hombre, sino del mismo Dios. Lo anuncia Juan capítulo 1. La comunidad de los creyentes sabe que tiene parte con aquel que está con nosotros para siempre. Lo anuncia Mateo capítulo 28. El verdadero discípulo, hermano que me escuchas, no es el que dice Señor, Señor, como está en Mateo capítulo 7, como tampoco quien tiene su carne, sino el que tiene el Espíritu del Hijo y cumple la voluntad del Padre. De esto depende nuestra identidad, más allá de toda barrera de raza, más allá de toda barrera de cultura. Entonces, como ahora, ¿qué amor tan grande nos ha dado el Padre? Somos llamados hijos de Dios y lo somos realmente, lo dice Juan, 1 de Juan capítulo 3. Es imaginable nuestra dignidad. El Señor Jesús es el Hijo de Dios porque cumple la voluntad del Padre. Tiene su mismo amor a Él y a sus hermanos y a todos nosotros los creyentes. La iglesia, hermano que me escuchas, al escuchar y cumplir su palabra, recibe la revelación y el amor de Dios, que la hace partícipe de su propia vida.
Y en el versículo 46 se lee: todavía estaba hablando a la muchedumbre. Es la gente anónima que lo rodea, llamada a decidirse por él o contra él. No puede seguir siendo neutral. Estas multitudes somos todos nosotros, los lectores, llamados a ser como los discípulos que acogen el don de la vida. De lo contrario, somos como los fariseos que lo llevan a la muerte. Seguimos leyendo el versículo 46 y dice que su madre y sus hermanos. En Marcos capítulo 3, el episodio se mira en sentido negativo. Los suyos lo aman, pero creen que está fuera de sí. Van a hacerse cargo de él y a llevarlo a la casa para atenderlo. Aunque lo aman, para ellos, como para Pedro y los otros, existe un largo camino de conversión para llegar a la sabiduría de Dios. No aceptan su modo de pensar ni de obrar. La sabiduría de Dios es necedad para el hombre, lo dice 1 Corintios capítulo 1. El apóstol Mateo utiliza el episodio con otra óptica. Dice que la familia de Jesús está constituida por los que cumplen, como él, la voluntad de su Padre Celestial. Y dice que se presentaron fuera. Es un residuo del relato del evangelista Marcos, estructurado sobre el dentro y fuera de la casa. Uno puede ser paciente o pariente cercano del Señor, pertenecer a su pueblo desde varias generaciones, pero no por eso está dentro de su casa. Debe entrar personalmente en la relación de hijo y padre. Y trataban de hablar con él, dicen las escrituras. No es tanto el hablar con él que nos hace suyos, sino el escucharlo. El hablar con él puede ser el primer paso, pero no basta. Y en el versículo 27 se lee que alguien le dijo de los suyos que tratan de hablarle. Se pasa a este anónimo que le habla. Es uno de la multitud, uno de nosotros. Pero su hablar se convertirá en deseo de escucharlo. Y en el versículo 48 se lee: él respondió al que se lo decía. A quien le habla, Jesús le responde, descubriendo su misterio. Y dice el Señor Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hermanos, el Señor Jesús cuestiona lo que parece obvio. Todo el evangelio, de principio a fin, es un cuestionamiento a las certezas. Quita al creyente sus certezas para abrirlo a la verdad de Dios. A quien le pregunta si quiere hablar o no con los suyos. El Señor Jesús responde problematizando una evidencia que se da por descontada. ¿Quiénes son los suyos? Él no nació de la carne, sino del Espíritu Santo, lo anuncia Juan capítulo 1. Su madre es madre suya porque le ha dicho sí a la voluntad del Padre, como está narrado en Lucas capítulo 1. El que, como ella, acoge la palabra, es madre suya
le da vida en la propia vida, le da carne en la propia carne. Hermanos, el gran destino del creyente es llegar a ser madre del Señor, dar cuerpo al Hijo de Dios hasta su estatura plena, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. Y en el versículo 49 se lee que extendiendo su mano hacia los discípulos, no es un simple gesto para señalar a sus discípulos. Su mano es la misma del Padre, de la cual ninguno puede arrebatarlos. Lo dice Juan, capítulo 10. Y dice que el Señor Jesús dice, estos son mi madre y mis hermanos. El discípulo está en comunión con Él. Su hueso y su carne, como está en 2 Samuel capítulo 19. Es uno, el uno es el otro, con una pertenencia recíproca de amor, hasta el punto de que es su madre. La maternidad, hermano que me escuchas, es una relación, pero no de igualdad, sino de dependencia. La vida del Verbo encarnado depende del creyente. Así como se la puede quitar, también se la puede dar. El que cierra la mano, lo mata. El que la abre a su don, lo hace vivir en sí. Él se entrega en nuestras manos. Su cuerpo y su sangre son para nosotros la Eucaristía. Es el lugar lleno de familiaridad con Él. Y en el versículo 50 se lee, todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial. Hermanos, la voluntad está siempre en conexión con el Padre Celestial. Es su amor es su amor al Hijo de Dios, que le corresponde con el mismo amor. El Padre y el Hijo tienen un único amor, que es el Espíritu Santo. Su beso, su respiro, su vida. El Señor Jesús, a través del sí de una mujer, vino a nuestra carne para decirnos y darnos el amor del Padre. Nuestra existencia no es el desarrollo de un destino ciego e ineluctable, sino el cumplimiento libre de la voluntad del Padre, como en Mateo capítulo 6. Seguimos leyendo. Este es mi hermano. Cumplir la voluntad del Padre es mi identidad. Me hace hijo suyo y hermano de Jesús. Mi hermana, dice el Señor Jesús. En Israel, la mujer no podía ser discípula. Para Jesús no existen hombres, no existen hombre y mujer. Todos somos unos en Él. Lo anuncia Gálatas capítulo 3. El que lo ama y lo escucha es igual a Él, el Hijo de Dios, que es su hermano y hermana. Y dice Jesús que no solo es hermano y hermana, sino también madre. ¿Quién es mi madre? El trozo comienza y termina con la palabra madre. La de María es la vocación originaria de cada creyente. Decir sí al Padre, hacerse respuesta a su propuesta. Como Dios es Padre del Verbo en los cielos, así en la tierra es para Él madre el que dice sí al Padre. Al igual que
el interior o al anterior, también este capítulo se cierra con la perspectiva más alta que se le concede al creyente. Él es por gracia lo que Dios es por naturaleza. Su belleza, que es sublime e increíble, es tener parte en el secreto de Dios, entrar en su misma vida de amor entre el Padre y el Hijo. El verdadero cristiano nunca ceja en su búsqueda por el misterio del Señor Jesús. Cristo es un abismo sin fondo. Él mismo nos dijo que la vida eterna consiste en conocerle a Él y amarle a Él, como está en Juan capítulo 17. Por tanto, hermano que me escuchas, el choque de malentendido entre el Señor Jesús y los judíos, así como Mateo en estos capítulos 11 y 12, lo describe. Nos sirve a nosotros de ocasión para penetrar más en el secreto de la personalidad de nuestro Salvador. En este capítulo 12, el Señor Jesús se nos presenta bajo varios títulos como el legislador, que es más grande que Moisés, aún más que se puede identificar como el Dios creador de quien Moisés habló al narrar el origen del sábado. Pero el que es más grande que el templo, o sea, aquel Dios que habita en el templo, como aquel que tiene más autoridad que el profeta Jonás y más sabio que el rey Salomón, como el hijo de David, es decir, hermano que me escuchas, aquel en quien se cumplen las grandes profecías mesiánicas hechas a la casa del rey David, como el servidor escogido llamado de Dios, quien manso cuida la mecha mortecina y predica la salvación más allá de Israel a los gentiles, como aquel que está lleno de la fuerza del Espíritu Santo para, expulsando los demonios y curando las dolencias, establecer el reino de Dios. Por fin, hermano que me escuchas, como el Hijo del Hombre, título misterioso cuyo contenido solo gradualmente nos será revelado. ¡Qué riqueza de enseñanzas cristológicas en un solo capítulo! Por los demás, para fines prácticos, podemos dividirlo en tres partes con una conclusión, en donde Jesús, cual legislador divino, se topa con la tenaz resistencia de los líderes de Israel, donde Jesús se manifiesta como el servidor amado de Dios, lleno de la fuerza de su Espíritu Santo, para inaugurar el reino de Dios en lucha campal contra el demonio, donde declara que Israel, en vez de dejarse llevar por el Espíritu de Dios, es poseído por el espíritu de Satanás. Esta es la conclusión cuando Jesús rompe sus lazos de sangre y de parentesco nacional con el pueblo de Israel. Hermanos, el episodio de las espías arrancadas y el de la mano paralizada acaecen ambos el día del sábado. Así empalman con el final del capítulo 11, donde el Señor Jesús había dicho que quien se sometiera al suave yugo de su nueva ley del amor encontrará
descanso. Ahora bien, hermano que me escuchas, en hebreo hay una misma palabra para decir sábado y descanso. De ahí la conexión aquí. Pues bien, hermano que me escuchas, los judíos entienden ese descanso en sentido literal y legal, que es no trabajar. Mientras el Señor Jesús se refiere a la libertad del alma. Pero la interpretación que los judíos daban a la ley de Moisés sobre el sábado era tan literalista y legalista que aún prohibían las cosas más humanas y caritativas. Por ejemplo, arrancar espigas para alimentar a unos pobres viajeros agotados. Era para ellos cosechar. Y como cosechar es un trabajo, estaba prohibido. Lo mismo, curarle a un enfermo la mano, pues eso era ejercer la profesión médica. O sea, ellos hacían prevalecer la ley mosaica sobre la caridad, el precepto sobre el amor, la letra sobre el Espíritu Santo. Pero Jesús, con propia autoridad divina, viene a cambiar todo esto. Él pone el amor sobre la ley. Él pone el prójimo sobre el precepto. Él pone el espíritu sobre la letra. Por eso cita las palabras de Miqueas, que dice: misericordia quiero, no sacrificios, pues para él vale más el servicio de caridad al necesitado que la observancia del rito preceptuado. Así, hermano que me escuchas, al añadir, dueño del sábado es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús se revela como aquel que en un principio había instituido esa ley del sábado. Ahora bien, ¿quién era aquel y cuándo lo había hecho? Eso lo sabían los judíos por Génesis capítulo 2, donde el propio Moisés dice que fue Dios mismo quien dio esa ley y que lo hizo al finalizar su obra de creación. Luego, el Señor Jesús aquí reclama ser aquel Dios creador, aquel legislador divino de quien Moisés había hablado. Pero eso también puede decir de sí mismo: algo mayor que el templo está aquí. A saber, hermano que me escuchas, aquel para quien se había construido el templo y que vivía escondido en el Santasorum, es decir, el Dios de los ejércitos. Fijémonos por fin en la mala voluntad con que los fariseos responden a esta enseñanza del Señor Jesús. En su más íntimo han de darle la razón, pero por malicia se resisten a dársela. No saben responderle con palabras, por eso le van a responder con violencia, que es el arma de los impotentes. Se confabularon contra él para ver cómo liquidarlo. Perversidad contra humildad, malicia contra mansedumbre. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 1 al 14. Hermanos, la recolección de espigas era, según los intérpretes de la ley mosaica, un trabajo prohibido. Y eso estaba en Éxodo capítulo 34.
El reposo sabático se instituyó para honrar a Dios. Con el paso del tiempo, se fueron añadiendo prescripciones al precepto divino, hasta el punto que en la época de Cristo existía una clasificación de 39 preceptos de trabajos prohibidos por la ley mosaica. Cristo enseña que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo, ni por la satisfacción de las necesidades familiares o de gran utilidad social. Y rebate la acusación de los fariseos con 4 razones. El ejemplo del rey David, el ejemplo de los sacerdotes, el sentido de la misericordia divina y el dominio del propio Jesús como Señor del sábado. Y cuando Jesús dice, misericordia quiero, que no sacrificio, está citando al profeta Oseas en su capítulo 6. Hermanos, el Señor Jesús afirma que las leyes, aún las más consideradas de institución divina, como la del sábado, deben subordinarse a la necesidad, deben subordinarse a la caridad. Afirma también que tiene poder para interpretar con autoridad, en cuanto hijo de Dios, la ley mosaica. Como cuando los fariseos le hacen una pregunta sobre el divorcio en Marcos capítulo 10. Y con la curación del hombre de la mano seca y paralizada en la sinagoga el sábado. Con este milagro, hermano que me escuchas, el Señor Jesús corrobora su enseñanza y su potestad sobre el sábado. El lector capta enseguida la desproposición entre la acción valiente del Señor Jesús y la mezquinidad de los que le acechan, que para alcanzar sus finos torcidos prefieren que no sea sábado o que no sea curado aquel pobre hombre en sábado, con lo cual ponen al descubierto doblemente su malicia. Primero, con su guerra declarada a Cristo, y luego, porque se la hacen con tal encarnizamiento que no vacilan en perjudicar la salud de los demás. Así se comprende por qué el evangelista Mateo, en su capítulo 12, dice que el Señor Jesús se retiró de allí, es decir, de la sinagoga donde estaba. Con esto quiere simbolizar que el Señor Jesús poco a poco se va retirando de Israel por razón de su malicia obstinada y se va a dirigir cada vez más a sus discípulos y a través de ellos a los gentiles. De ahí, por un lado, la prohibición a los suyos de que ya no hablar de él a los judíos, porque no hay que echar las perlas a los cerdos. Y por otro lado, la cita de Isaías 42, que Mateo en este lugar aplica a Jesús, cuando dice, anunciará el juicio de los gentiles. En su nombre pondrán los paganos su esperanza. Pero el Señor Jesús, el manso y humilde de corazón, no quiere que se le imponga la fe a la brava, con violencia, sea de armas, sea de palabras, gritando en las calles,
y alzando la voz en las plazas, sino solo se dirige a los que se reconocen humildemente como pecadores, como mechas mortecinas y cañas cascadas. Solo a ellos Él les salva y les cura con una ternura casi maternal, para que nadie se pierda, por mucho que el pecado le haya herido. Pues esa es su vocación. Para eso tiene el poder, porque Él, el Señor Jesús, es el siervo amado de Dios, el elegido, y por eso Dios ha depositado en Él su complacencia y toda la fuerza irresistible de su Santo Espíritu. Por eso, hermano que me escuchas, todo el resto del pasaje y aún el capítulo entero opone el espíritu de divino que actúa en Jesús al espíritu diabólico que anima a Israel. No olvidemos que en la mentalidad bíblica el espíritu simboliza ante todo fuerza, ante todo poder, energía, dinamismo. Sobre todo es aquella fuerza que le capacita al hombre a realizar hazañas maravillosas que sobrepasan sus fuerzas naturales. Por ejemplo, cuando Sansón mata él solo a 1000 enemigos, lo hace en el Espíritu de Dios. Lo puede leer en Jueces, capítulo 15. Esto no quita nada del carácter personal del Espíritu Santo, sino que es cuestión de matices. Así como el Hijo se identifica con la sabiduría de Dios, así el Espíritu Santo se identifica con la fuerza de Dios. Esto explica por qué el Señor Jesús, para expulsar a los demonios e inaugurar el reino de Dios, necesitaba precisamente el Espíritu Santo, porque esa fuerza sobrenatural le fortificaba para vencer en su lucha cuerpo a cuerpo contra Satanás por la posesión de la humanidad. De ahí la comparanza que pone entre allí el fuerte Satanás. La casa es el mundo, su ajuar son los hombres que Satanás tiene esclavizados. Aquel que le vence es el Señor Jesús, y el que saquea su ajuar significa que Cristo nos redime de la dominación del diablo. Para entender este capítulo, hermano que me escuchas, quien no recoge conmigo, desparrama. Hay que saber que la palabra diablo significa originalmente desparramador, dispensador, el que causa desunión y desarmonía, enfrentando los hombres entre sí y separándolos. Luego, hermano que me escuchas, la persona que causa desunión entre los hombres es el diablo, el desparramador. El Señor Jesús, en cambio, vino para reunir en uno a los hijos de Dios desparramados, como lo anuncia Juan capítulo 11, y reunirlos en un solo rebaño, en un solo redil, como lo anuncia Juan capítulo 10. Aquello del pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón de Dios, significa que Dios, tan generoso
que perdona todos los pecados, sin excepción alguna, pero pone una sola condición: que el hombre no sea de mala voluntad. Pues, mientras persista la mala voluntad, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, no hay perdón. Ahora, el mármol que me escuchas, eso fue precisamente el caso de los judíos, dominados por el diablo. Rechazaban la oferta de liberación y perdón que el Espíritu de Dios les ofrecía en el Señor Jesús. El pecado contra el Espíritu Santo, por tanto, es aquella actitud maliciosa que a sabiendas rechaza la gracia del Espíritu Santo. Y mientras dure esa actitud, no hay perdón de Dios. En este sentido, dice el Señor Jesús, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, lo cual no quita que en el momento que el hombre abandone esa actitud impertinente, Dios enseguida está dispuesto a perdonarle. Pero vayamos a Mateo capítulo 12, versículos 15 al 32. Hermanos, la cita bíblica de que habla Jesús es Isaías capítulo 42, que describe el estilo de la misión del siervo de Yahvé, que aquí es aplicado al Señor Jesús, que proclama a todos los pueblos el juicio o derecho que regula las relaciones de Dios con los hombres. Cuando acusan los fariseos a Jesús, que expulsaba demonios con el poder de Belcebú. Belcebú es una divinidad cananea, tenido por el príncipe de los demonios. En el Antiguo Testamento se encuentra que el rey Ocosías, que era rey de Samaria, se accidentó y quedó malherido. Envió mensajeros diciéndoles: vayan a consultar a Baal-Zebú, el dios de Ecrón, para saber si me repondré de estas heridas. El Señor Yahvé, enojado, manda a su ángel donde el profeta Elías, para que le diga al rey Ocosías: por haber consultado con un dios falso, morirás. En Segunda de Reyes, capítulo 1. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que si el hombre que se niega a reconocer las obras del Espíritu Santo se excluye a sí mismo, el perdón ofrecido por Dios. Miren lo que se dice sobre el peligro de apostasía. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio, y el fuego ardiente pronto va a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo, lo dice Hebreo
capítulo 10. El pecado contra el Espíritu Santo no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo. Consiste, por el contrario, en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Hermanos, la blasfemia del Espíritu Santo es un pretendido derecho a perseverar en el mal. En este sentido, se dice que es irremisible. En esta tercera parte del capítulo 12, vemos qué significa el que el hombre se deja dominar por el diablo. Su interior se pudre como un árbol enfermo. Su visión de la fe se distorsiona totalmente y está en peligro inminente de verse vendido ya irremediablemente a Satanás. Las maliciosas acusaciones de los judíos contra el Señor Jesús de que él era un instrumento de Belcebú carecían totalmente de fundamento. Eran palabras ociosas e infundadas que pecaban contra el 9º mandamiento del Decálogo, como está en Éxodo capítulo 20. Su motivo no era la evidencia exterior de los hechos, sino la malicia interior del corazón. En este sentido, sus palabras revelaban la podredumbre interior de su corazón tenebroso. De ahí también la idea distorsionada y superficial que tienen de la fe para aceptar la autenticidad de las palabras de uno de ellos. Exigen señales ostentosas, pero rechazan las obras generosas de ayuda al prójimo que el Señor Jesús hacía ante sus ojos. Alimenta a los hambrientos el sábado y cura la mano del enfermo. Ellos exigen continuamente signos aparatosos, como algunos profetas, como Moisés, como Elías. Los habían hecho para garantizar su misión divina. Lo puede leer Mateo capítulo 4, Juan capítulo 6, 1 Corintios capítulo 1. Pero el Señor Jesús no quiere entrar en competencia con ellos para así satisfacer la curiosidad o el sensacionalismo. Da signos, sí, pero signos de ayuda al prójimo. Ahí está la verdadera fuerza del Señor Jesús, que prueba su misión divina. Ayudar por caridad, no satisfacer la curiosidad. Además, hermano que me escuchas, la verdadera actitud de fe no se basa en la señal visible, sino en la sabiduría invisible. No se fundamenta en el milagro, sino en la palabra. Por eso, hermano que me escuchas, contrapone Jesús su predicación y su sabiduría al deseo de los fariseos de ver señales. Vamos ahora a Juan capítulo 6, versículo 30 al 35. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría
de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.